las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas o también llamadas ecuaciones de segundo grado. Cuando nosotros decimos ecuaciones cuadráticas es porque el mayor exponente de la variable es el exponente 2. ¿Sí? El mayor exponente es el exponente 2. Por eso es de que entonces nosotros lo llamamos ecuación cuadrática, ¿verdad? Exponente cuadrado. Ahora, la forma general de una ecuación cuadrática es la que tenemos acá y dice ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Sí? Ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Es la forma de una ecuación cuadrática. Ahora, nosotros aquí podemos ver que definitivamente pues es un trinomio, ¿verdad? X cuadrado, bx y c forman un trinomio. Y aquí pues a cada uno de estos recibe un nombre debido a la variable que está presente. Entonces, cabe destacar que los números, o sea, A, B y C, esas letras, A, B y C, son números reales, ¿verdad? Aquí en la forma representan a números y números reales. Ahora, cuando un coeficiente tiene la variable con el exponente 2, a ese le vamos a llamar término cuadrático. Término cuadrático. Cuando un coeficiente tiene la variable x, ¿verdad? Como el exponente 1, recuerden que si una letra no tiene exponente, es el exponente 1. Entonces a este se le llama término lineal. Y al término que no tiene variable, se le conoce como término independiente. Y entonces el término cuadrático, el término lineal y el término independiente forman una ecuación cuadrática. ¿Sí? Ahora, las ecuaciones cuadráticas nosotros las podemos clasificar en dos formas: incompletas y completas, ¿verdad? Definitivamente, pues, las ecuaciones cuadráticas completas son las que contienen a los tres términos: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y una ecuación cuadrática completa pues tiene diferentes formas de resolver, definitivamente, ¿verdad? La podemos resolver utilizando diferentes formas. Ahora, ¿de qué forma se puede resolver? Se puede hacer por factorización, por completación del cuadrado o por fórmula cuadrática. ¿Sí? Esas son generalmente los tres métodos más utilizados para resolver una ecuación cuadrática completa. Una ecuación que contiene los tres términos. Ahora, en una ecuación cuadrática incompleta tenemos tres formas diferentes. Están las ecuaciones que contienen únicamente al término cuadrático, ¿verdad? Ax cuadrado igual a 0. Esa es la primera forma. Está el siguiente, que es ax cuadrado más bx, es decir, la forma de la ecuación en donde contiene al término cuadrático y al término lineal. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es la que contiene al término cuadrático y al término independiente. A estas tres formas se le llaman ecuaciones cuadráticas incompletas porque definitivamente pues hace falta uno o dos términos de la ecuación cuadrática. Ahora, ¿cuál si no va a hacer falta? El término
cuadrático, ¿verdad? En una ecuación cuadrática, el término cuadrático no puede faltar, ¿sí? Se dice de que A debe ser diferente de 0. ¿Por qué A debe ser diferente de 0? Recuerden de que todo lo multiplicado por 0 es 0. Y si A fuera 0, se eliminaría el término cuadrático. ¿Y qué pasa si no existe término cuadrático? Si no hay término cuadrático, entonces lo que sucede es de que entonces nosotros no vamos a tener una ecuación cuadrática, sino una ecuación lineal como las que estuvimos trabajando en la semana anterior. ¿Verdad? Entonces, pues, esa es la descripción general ahí de las ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces, repito, la ecuación cuadrática es la que tiene como mayor exponente el número 2, ¿verdad? Hay ecuaciones cuadráticas incompletas y hay ecuaciones cuadráticas completas. Esto se determina por cuántos términos tienen, ¿verdad? Y la cantidad máxima de términos definitivamente es 3, clasificados en término cuadrático, término lineal y término independiente. Esos son los 3 tipos de términos que pueden haber en una ecuación cuadrática. Y ahí pues ven ustedes los 3 métodos que se pueden utilizar para resolver las ecuaciones cuadráticas completas y cuáles son las formas que puede tener una ecuación cuadrática incompleta. Ahora, para las ecuaciones cuadráticas incompletas definitivamente pues existen 2 métodos, podríamos decir. La forma natural de resolver cada una de ellas, ya vamos a ver cómo resolverlas, y definitivamente por la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática resuelve cualquier ecuación. ¿Sí? Resuelve cualquier ecuación cuadrática, ya sea incompleta o sea completa. La fórmula cuadrática nos ayuda a resolver cualquiera de estos tipos de ecuaciones. Entonces, solamente necesito por favor que me confirmen que ya hayan copiado lo que está acá en pantalla y vamos a continuar. Ya, profe. Ok. Hicieron la tarea, pues no se tenía que manejar mucho de tiempo. Y para los que no han terminado, pues voy a dar un momento. Vamos a escoger 10 de todos estos dibujos que tenemos. ¿De acuerdo? Usted va a escoger 10, pero yo se las voy a enviar a color. Yo ahorita les voy a enviar la imagen a color para que ustedes vean cuáles son los colores. Bueno, la parte de atrás. Voy a ver, ¿no? Muchas gracias. Lo he hecho. Ya no hacía falta nadie de copiar. Vamos a aparecer todos los nombres de los libros. Entonces, vamos entonces ahora a ver ejemplos de cómo resolver
ecuaciones cuadráticas incompletas. La primera forma, pues, es la forma ax cuadrado igual a 0. En esta, pues, dice toda ecuación que sea de esta forma, ¿sí? La solución es 0. Pero vamos a demostrar que la solución de esta forma es 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la ecuación menos 2x al cuadrado igual a 0. Bueno, resolviendo de la forma normal que nosotros estuvimos viendo, lo que haríamos acá es dividir. Primero, dividir ambos lados de la ecuación entre el coeficiente que tiene la variable. De tal forma que entonces en el primer lado se cancela esa variable y nos queda x al cuadrado. Y en el segundo lado, pues 0 dividido cualquier número es 0. Ahora, ¿cómo se despeja un exponente cuadrado? Se despeja con su operación inversa, que es una raíz cuadrada, ¿verdad? Que es la que tiene el mismo índice. Entonces, que tenga el mismo índice, el mismo exponente, recuerden, lo que provoca es de que se cancele el exponente con el índice. Y entonces que nos quede la variable como tal, ¿verdad? X. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, tal y como dice acá, la solución es 0. Para la forma ax cuadrado igual a 0, sin importar cuál sea el coeficiente, la solución es 0. Ahí pues vimos con el número menos 2. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos 5x al cuadrado, igual a 0. ¿Por qué la solución es 0? Porque pues aquí definitivamente pues nuestro primer paso es dividir, ¿verdad? Ahora, como es igual a 0 aquí, 5x al cuadrado es igual a 0, entonces al dividir entre cualquier número, siempre se va a seguir manteniendo esa igualdad a 0. Y luego al extraer la raíz, sigue permaneciendo esa igualdad, ¿verdad? Aquí se cancela la raíz con el exponente y nos queda que x es igual a 0. Entonces, con esto, pues nosotros llegamos ahí a la conclusión, ¿verdad? Que si, por ejemplo, tuviéramos la ecuación menos 24 x al cuadrado igual a 0, automáticamente, sin necesidad de hacer cualquier otro procedimiento, puedo decir que x es igual a 0. Pero nosotros ya en este momento pues lo estamos diciendo porque ya demostramos ahí en dos diferentes ejemplos por qué x es igual a 0. Entonces vamos allí. ¿Estamos claros en cómo resolver esa forma? Sí, profe. Muy bien. Pues vamos ahora a la otra forma que dice ax al cuadrado más bx igual a 0. La forma en que nosotros vamos a resolver ax cuadrado más bx igual a 0 es por medio de un factor común. ¿Y qué es lo común entre esos dos términos? Es la variable. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos ahí 2x al cuadrado menos 6 igual a 0, 6x. Entonces, ¿qué es lo que se hace para resolver la forma en donde está el término cuadrático y el término lineal? Se extrae el factor común x, o sea, extraemos una x y entonces nos queda x
al restar acá, ¿verdad? 2 menos 1 nos queda 1, entonces nos va a quedar 2x menos. Y aquí, al quitar x, ya solamente nos va a quedar el 6. Igual a 0. Ahora nosotros aquí vamos a utilizar, para terminar de resolver, vamos a usar la propiedad del factor 0. ¿Cuál es la propiedad del factor 0? Quiere decir de que si, por ejemplo, nosotros tenemos la multiplicación entre dos elementos, y esto nos dice que la igualdad es igual a 0, pueden suceder dos cosas. Significa de que entonces A es igual a 0 o B es igual a 0, pero alguno de los dos factores es 0 para que el resultado dé 0. Entonces, lo que se hace es, aquí nos quedaron dos factores. El primer factor es x como tal, le decimos igual a 0. Es decir, vamos a igualar ambas partes a 0. Y la otra también, 2x menos 6 igual a 0. Aquí, al igual que en la anterior, podemos de que x es igual a 0. Ya tenemos una solución que es x igual a 0. Y ahora vamos a encontrar la otra solución resolviendo esta ecuación lineal que nos quedó acá. Primero lo que vamos a hacer es cambiar de lado ese número menos 6 con su operación inversa, que es una suma. Y ahora pues vamos a dividir en ambos lados entre el coeficiente de la variable. De manera que aquí se cancela. Nos queda x igual. Y 6 dividido 2 es 3. Entonces, las soluciones de esta ecuación cuadrática son x igual a 0 y x igual a 3. Por definición, nosotros pues vamos a decirle que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, ¿verdad? Tiene dos soluciones. Pueden ser dos soluciones reales diferentes, pueden ser dos soluciones reales repetidas, como es el caso de este número 0, o pueden ser dos soluciones imaginarias, ¿verdad? Recuerden que con ustedes pues ya trabajamos en algún determinado momento los números imaginarios, ¿verdad? Entonces, en este tipo de ecuaciones pues nos vamos a poder topar con uno de esos términos. Solamente me confirmas si ya copiaron, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Si vamos a ver la forma de resolver la última ecuación cuadrática incompleta. Esta pues es la ecuación de forma x al cuadrado más c igual a 0. Entonces, en este tipo de ecuación, nosotros vamos a resolver de la siguiente manera. Por ejemplo, si tuviéramos 2x al cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a trasladar este número 4 al segundo lado de la ecuación. Y lo vamos a hacer cambiando de operación, ¿verdad? Con su operación inversa, que es una suma.
Ahora, vamos a dividir ambos lados entre el coeficiente de la variable. De tal manera que entonces nos va a quedar que x al cuadrado es igual a 2. ¿Sí? Y por último, lo que vamos a hacer es extraer la raíz cuadrada en ambos lados. Y aquí pues es en donde nos vamos a ir acostumbrando a algo, chicos. Una raíz tiene la solución positiva y la solución negativa. Entonces, en este caso que vamos a estar trabajando con ecuaciones cuadráticas, cuando nosotros a un número le coloquemos la raíz cuadrada, entonces le vamos a colocar el símbolo más menos, que significa de que tiene las dos soluciones. Entonces aquí se cancela la raíz y nos queda que x es igual. Pero, como la raíz de 2 no es exacta, entonces se deja así. Se deja expresar. Más menos raíz cuadrada de 2. Eso quiere decir que tenemos dos soluciones, ¿sí? La primera solución es la raíz positiva de 2. Y la segunda solución es la raíz negativa de 2. ¿Sí? La raíz positiva y la raíz negativa son allí las soluciones. Bueno, entonces, porque pues ya están ingresando en el siguiente grado. Entonces, pues, por hoy, chicos, pregunto, ¿estamos claros ahí en cómo resolver esa forma? Esas formas de ecuaciones incompletas. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy. Yo les deseo, chicos, que tengan un excelente día y los espero acá el día de mañana. ¿Cuál es la imagen que Sí.